Son dos preguntas muy sencillas. Me encanta que diga que ahora hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, que reconozcan su autoridad. Mi pregunta es, ¿usted ya ha sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral, en particular Adriana Dávila, y en varias ocasiones se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que... Ponme algunos ejemplos. El de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se pronunció. Lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque el Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por eso. Entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque Bueno, déjame preguntarle. No, sí, por eso, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos. Entonces yo te pido que también hables de esos casos, para que todo el mundo... Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Entonces, usted dice que hay que... un caso. Pero hay un caso, ¿o no? ¿O es falso? No, por eso, yo estoy Le diciendo... estoy mintiendo. Hay un caso. Bueno, ya está. Muy bien. Entonces, ¿le hacemos caso al Tribunal Electoral o no? Bien. Nada más. Gerardo Fernández de Oroña visita el ITAM, esa universidad que pues hay bastantes, no vamos a decir que todos porque no podemos generalizar, pero está llena de bastantes juniors que apoyaban a Xóchitl Gálvez y a todo el prianismo, porque según ellos, pues ahí están sus intereses, ahí están sus privilegios, mejor cuidados que con la Cuarta Transformación. Esta vez el estudiante ataca, porque eso es un ataque a Gerardo Fernández de Oroña, diciendo que pues ha hecho varias, aparte de la violencia política de género que tiene sancionada por el Tribunal Electoral, ha hecho en varias publicaciones o en varios videos en vivo, ha hecho pronunciamientos misóginos o de violencia política de género. Gerardo Fernández de Oroña le dice, a ver, ¿cuáles? Mencióname porque estás diciendo de más. Este muchacho se pone nervioso y todavía encima... más adelante vamos a ver que se pone a defender a Norma Piña y su pandilla. Estos juniors peligrosos de verdad simplemente tienen la realidad alterada y no ven que la Cuarta Transformación y la reforma del Poder Judicial es por el pueblo y para el pueblo. Amigos, estamos en AMI Noticias. Les pido que se suscriban al canal, su like, compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan, porque ya sabemos nosotros que el ITAM pues también ha sido pues bastante evidente, ¿no? Le organizaron un evento inclusive a Xóchitl Gálvez y un porro de los del ITAM atacó a algunos estudiantes que pues no estaban de acuerdo con la visita de la prianista y pues se pusieron ahí con sus cosas, a amedrentarlos, ya saben ustedes cómo se ponen estos porros y más los juniors que creen que son dueños de este país. Vamos a terminar de escuchar a este chico que se llevó una severenda jaboniza de Gerardo Fernández de Oroña, que yo creo que en su vida le van a quedar ganas de volver a preguntar tremendas tonterías. Vamos a escucharlo y comentamos. La pregunta, ¿dónde están las sanciones reales para usted? Si hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, esa es mi pregunta. Bien. Y segunda pregunta, ustedes cuando aprobaron la reforma judicial y la reforma a la supremacía constitucional, en los transitorios establecieron que la ley se debe interpretar a su literalidad. Una responsabilidad del Senado, según la reforma judicial, era el 12 de febrero enviar las listas con los nombres de las y los candidatos Bien. para esta elección. Sin embargo, ustedes enviaron esta lista al INE con errores graves. Por ejemplo, no incluyeron a bastantes personas que se habían registrado. Otras personas... De verdad... Mira, así de sencillo. No. Las tres ministras Bien, pues, no estaban, ¿no? Ya de ahí ya podemos ver que es bastante grave el error. Muy bien. Pero no solo eso, también, por ejemplo, consejeros de la judicatura que expresamente renunciaron, aparecían ahí en las listas también. Bien. Entonces, ustedes dijeron que iban a enmendar su error, iban a enviar la lista de nuevo al INE, pero si le hacemos caso a los transitorios que ustedes mismos aprobaron, la Constitución es clara y expresa en que ustedes la tienen que interpretar a su literalidad. Entonces ya no vale que ustedes manden otra lista. La lista va como la mandaron, el 12 de febrero. Entonces, ¿le hacemos caso a la ley cuando les conviene o cómo está? Esa es mi pregunta. Adelante. Bueno, creo que yo soy el policía bueno. Cuando habla de la Cuarta Transformación, lo que yo he notado en muchos legisladores y miembros de la Cuarta Transformación es que es un concepto un tanto abstracto como las individualidades de los partidos de la Cuarta Transformación. Entonces, mi pregunta es como, cuando habla de ese término en específico desde su perspectiva de Gerardo Fernández de Oroña, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Cuál considera usted que son sus pilares de la Cuarta Transformación? Y también como si pudiera un poco explicar por qué hay como ciertas discrepancias de ese concepto. Muy bien. Entonces, esas tres preguntas, Isaac.
Diego y Alberto. Sí, sí, no es, bueno, está bien, no que abunda más. Fíjense, empezaría por la segunda, y empezaría por la segunda, porque es el tema que presentamos. Ahorita hablaré de lo de la reforma electoral. Yo lo interrumpí, no por descortesía, sino porque se tiene que ser muy serio. O sea, ya podría trabajar en Televisa, está ni mandado a hacer. Hay muchos casos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? El día que entregamos el listado, no te gusta, pero es la verdad. El día que entregamos el listado, la prensa, es que hay muchísimos errores. ¿Cuántos en serio? Díganme cuántos. No, es que son muchísimos. ¿Cuáles? Dime uno. No, es que hay 300 impugnaciones en el tribunal electoral. 1.000.000 que hubiese. El que yo me sienta agraviado no quiere decir que tenga razón. Entonces, cuando él dice, hace una aseveración gravísima, una irresponsabilidad impresionante. Hay muchos casos de violencia política de género en España. En uno fue sancionado. Primero, en el que fui sancionado, ilegalmente. Vamos, ahora sí es ilegal. Bueno, voy a demostrar por qué es ilegal. Formalmente es inatacable su sentencia. Legalmente era una infamia. Porque el incidente se dio en noviembre, no me acuerdo de qué año, 2019 quizás, 2018, y en marzo de 2019 se aprobó la ley sobre violencia política de género. Y la Constitución dice muy claramente que no se puede aplicar de manera retroactiva una legislación en detrimento de una persona. Ahorita hablarás, los gestos así no valen, lo que valen son los argumentos. Los argumentos. Entonces, no aplicaba la legislación. Yo le hablé a Lorenzo Córdoba y le dije, oye, que hay una acusación de contra, igual que se va a resolver mañana, lo habían filtrado a la prensa. No, claro que no. Y lo más habló, oye, sí. Oye, pues yo nunca recibí la notificación para poder hacerme alegato. Es pública la sesión. Fue pública la sesión. La nota de prensa fue que yo no llevaba el cubrebocas. Toda la nota de prensa de la discusión, de un debate muy duro que yo di, donde yo dije, ¿dónde está la violencia política de género entre pares? Así como soy yo, de coloquial, de una mujer, la entonces diputada Dávila, que está señalada de vínculos con gente de trata de personas. Sí, claro. Y yo le señalé y dije que me dieran elementos con mi lenguaje coloquial. Y dijeron que era violencia política de género. Y se puede aceptar que sea violencia política de género, pero esa ley no aplicaba en ese momento. Y yo fui a hacer toda la argumentación y planteé y los elementos y los datos y todo, y me sancionaron. ¿Cuál fue la sanción? Porque no podían suspenderme los derechos. Para que tú no pierdas tus derechos político-electorales, tiene que ser una sanción judicial y firme, no una sanción administrativa. Y el INE me condenó a una disculpa pública, a hacer 3 tipos, de los cuales eran malos excepto uno, y creo que nada más. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer una disculpa pública de una violencia política de género que yo no cometí? Yo no hice lo que la secretaria de diputados. No hay tal violencia política de género, porque además yo comentaba que cuando se dio pasó ese incidente en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, había la comparecencia de un secretario de Estado. Y entonces las compañeras de Acción Nacional y las compañeras en general dijeron, vamos a debatir el tema. Yo dije, lo debatimos. Porque además yo ni siquiera dije nombre alguno. Fíjense qué fuerte. Yo dije que había una legisladora que estaba señalada de vínculos con los grupos de trata de personas. Eso fue lo que dije. Con lenguaje mexicano. Pero eso fue lo que dije. Yo dije, si yo no señalé a nadie, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dije, ¿lo quieren debatir en el pleno? Lo debatimos. Y me convencieron que no, que porque la comparecencia, que no sé qué. Y la diputada, allí en una reunión muy corta, no, es que a mí me está haciendo mucho daño el señalamiento. Oye, yo no tengo pruebas, yo pedí que hubiera pruebas, porque a mí no me gusta esa acusación. No tengo ningún empacho en contigo dar una conferencia en Tlaxcala diciendo que efectivamente yo pedí pruebas y que no, yo no conozco ninguno, porque no tengo ningún interés en que tengas un problema
personal, ya no digo político. Fíjense hasta dónde llegué. Acto seguido, la mujer, ahí mismo en una rueda de prensa pública, que fue como una disculpa, aunque yo no tenía nada de qué disculparme. De ahí se arrancó a todo el proceso que hizo. Y el INE fue tan miserable que me sancionó con una ley que no aplicaba. Y luego el Tribunal Electoral, yo dije, pues me va, ilusamente, dije, lo va a revocar. No tuve derecho a audiencia, me están aplicando la ley de manera retroactiva, tatatín, tatatán. Ándale, que ratifica la sentencia. Que estuve a punto de quedarme fuera de la actividad política porque yo no quería hacer la disculpa pública, porque yo no cometí la violencia política de género. Fue un momento durísimo en mi carrera política. Durísimo. Sentía yo una profunda injusticia. Y sabía que si no pedía la disculpa pública, me chupaba la bruja. Se acababa mi actividad política. Sin ninguna sanción. Juzgado. Era el Tribunal Electoral del Poder de la Federación aplicándole todo el marco legal. Y es la última instancia. Ahí está mi disculpa pública, como la hice. Y la mujer no se quedó conforme y todavía fue al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que pedía que me sancionara. Ya estaba. Estaba. Y ahí me injurió. Yo le dije, oye, yo te podría acusar de violencia política de género en este momento. ¿Cómo puede ser que en una sesión de esta naturaleza tú estés injuriándome? Cuando yo ya hice todo lo que me plantearon las autoridades electorales. Entonces, sí ha sido un elemento que han buscado utilizar para descalificar. Por eso reaccioné con mucha firmeza a plantear cuáles casos, cuántos, dónde, quiénes. Pues solamente es. Y consta en mi carrera política que siempre he sido solidario con las mujeres, comprometido con misiones de igualdad. Sobre las otras preguntas, perdón que me haya tenido que extender tanto, pero era obligado. Era obligado. Sobre la segunda parte que tiene que ver con el proceso judicial, se falta la verdad, se repite lo que los medios han dicho. Amigos, y antes de escuchar esta segunda parte, seamos honestos. Gerardo Fernández Noroña en esa ocasión lo que dijo fue, me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a ese tema, grupos criminales de trata, y que es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pásenme los elementos para ponerle chinga la próxima vez que abra la boca. Hay una diputada que fue senadora. ¿En qué momento señala? Y es por eso que siempre les he dicho que los panistas son tan absurdos y tan estúpidos, porque simplemente ella dijo, yo soy esa persona que está vinculada. O sea, ella solita se puso el saco y ella solita armó su desmadre. Y en ese entonces le ponen esa sanción a Gerardo Fernández Noroña y él lo comenta con mucha humildad. Fue un momento duro en mi carrera porque es un momento injusto. Él realmente no hizo pues mucho en ese entonces. Vamos a escuchar el final de Norma Piña y comentar. Nosotros entregamos los listados completos. Puede mostrar el caso de las 3 ministras de la Corte, que por supuesto que se entregaron. Se entregaron los listados, de ese el anexo 6, creo. Los listados se entregaron en tiempo el 12 de febrero. Los medios reprodujeron falsamente, que nosotros no habíamos cumplido con esa información. Le entregamos todos los anexos, creo que como 10 anexos, con los que tenían pase directo, los que tenían ejecutivo, legislativo, todos se entregó. Efectivamente, si no se hubiera entregado, que es lo que los medios pretendían crear esa condición, que quedaran fuera las 3 ministras diciendo que nosotros habíamos omitido, que lo habíamos presentado después de tiempo y que por lo tanto ya no tenían derecho a participar. Sobre el tema de la reforma electoral la mandará la compañera presidenta hasta septiembre, por razones evidentes. Primero debe salir el proceso electoral del 1 de junio. Y hay nosotros, fíjense cómo también hay una contradicción. Es que la aplanadora que son, es simpático, que cuando el PRI y el PAN tenían una mayoría artificial en la Cámara, no se les había dado el electorado, votos con la gente. Sean es la mayoría de tener derecho a decidir, inclusive en contra del pueblo, sin haberse comprometido con la gente a hacer lo que hacían, subir el IVA, subir todo. O sea, eso es rematar el patrimonio nacional, eso no estaba nunca, estuvo en los compromisos de campaña. Si lo hubieran dicho, no los hubieran elegido nunca. Nosotros todo lo que hemos dicho es lo que estamos haciendo. Y tan no somos una aplanadora
Y sí somos un movimiento muy plural que acaba de quedar en evidencia un ejemplo. La compañera presidenta mandó una iniciativa de reforma para a la figura del nepotismo, darle la caracterización que tú no debes dejar como candidato a un familiar tuyo, una gente cercana, para sucederte en el cargo. Y no se pudo hacer que fuera en 2027, se fue en 2030, porque no somos una estructura monolítica, somos un movimiento muy diverso, con intereses muy diversos, con el objetivo. Y amigos, aquí está toda esta respuesta que te da Gerardo Fernández de Oroña. Aquellos estudiantes que quieren demeritar el tema del Tribunal Electoral en las elecciones del Poder Judicial, porque todo esto es por defender al Poder Judicial, por defender que se quede piña, por no entender cuál es la importancia. Y a mí me preocupa mucho porque si son estudiantes de Derecho que no logren comprender que el pueblo de México necesita una verdadera justicia, es algo bastante fuerte. Y si vamos a hablar de violencia política de género, ¿cuántos descalificativos no le han dicho a la presidenta? Toda la oposición le han dicho presidenta, le han dicho cama, le han dicho de todo. Todavía ayer veía una entrevista a Anabel Hernández con Adela Micha, donde de verdad le dijeron que está de adorno como un florero. O sea, imagínense toda la violencia que ha recibido y no directamente porque han mencionado para ella y no esas cosas que esos estudiantes quieren sacar para demeritar a Noroña y demeritar la reforma al Poder Judicial. Amigos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. Gracias por acompañarme en esta transmisión y nos vemos en el siguiente video.